toxoplasma. ¿Ya? Eso lo vamos a detallar conforme avancemos. Ectoparásitos. Nuevamente, encontramos a las pulgas, ¿no? Puede ser Anopheles canis, Anopheles felis, Pulex irrita, echinófago, los tres, idénticos, ¿sí? Por eso te había mencionado, cuando tú encuentres en práctica al parásito, no te encierres si es que bloques de caninos, no te pongo Anopheles canis, caninos, Anopheles felis, felinos, Pulex irrita, hombres, no. Tienes que también decir los otros posibles hospederos. ¿Ya? En piojo, pelícola y tricodectes, en ácaros, los ácaros no son comunes en gatos, ¿ya? Mayormente va relacionado con su respuesta inmunitaria. Por ejemplo, el otodectes. El otodectes, la mayoría, más del 80% de gatos tiene otodectes. Y es como una flora normal, entre comillas. Pero la socialización del gato con otros animales hace que para el perro sea un problema, ¿sí? Sobre todo en perros se han encontrado otodectes y no va relacionado con los que tienen orejas caídas y orejas paradas. Eso es mentira. Hay varios estudios que le dicen que los de oreja caída tienen más susceptibilidad a tener otodectes. No, van a tener más susceptibilidad a otodectes aquellos que vivan con gatos, ¿sí? Xyletiela. Acá en Perú los estudios sobre Xyletiela son escasos, lo que nos hace suponer que Xyletiela no se encuentra fácilmente en Perú. ¿Por qué? Porque Xyletiela se encuentra en roedores, en lagomorfos y en felinos, ¿sí? En esos tres animales. Después, estos felinos pueden transmitirlo al canino o al hombre, porque es zoonótico, ¿sí? Xyletiela produce una seborrea seca, o sea, el tren posterior es como si tuviera caspa, ¿sí? Y la Xyletiela se ve a simple vista, es como si tuvieras a una Meclinia cubittalis en aves, ¿sí? Entonces, es uno de los parásitos macroscópicos, un ácaro macroscópico que a simple vista lo puede determinar por su seborrea seca en su tren posterior. Tenebra no hay, no se ha observado en Perú. ¿Qué nos falta? Hemos hablado de Perú. Acá está. En protozoarios consideramos, y cuando lleven salud pública. Salud pública, hay un grupo de enfermedades que son transmitidas por vectores, ¿sí o no? Ustedes ya sabrán, por ejemplo, triatoma, ¿qué transmite? Triatoma, tripanosoma, muy bien. Esa es una enfermedad metaxénica, ¿sí? Mayormente los caninos pueden tener triatoma y ser reservorio. Los animales silvestres también tienen triatoma, que ya tienen tripanosoma y ser reservorio. Y el hombre es el animal que desarrolla la enfermedad. Igual, otro, por ejemplo, la leishmaniosis. ¿Los perros pueden tener la enfermedad de leishmania, sí o no? ¿Sí o no? Castro, ¿algo sobre la leishmaniosis? Calderón. Sí, los perros pueden tener leishmaniosis. En el Perú hay dos reportes de presencia de leishmania como portador. Pero se sabe, por ejemplo, acá en Perú, ¿quién es el que transmite la leishmaniosis? ¿O qué has leído en los libros? Una mosca, ¿sí? Es un flebotomo en el viejo mundo. En Europa, el flebotomo transmite la leishmaniosis. Pero en Perú no. No hay flebotomos en Perú. Mejor dicho, el flebotomo, el grupo de esa familia no transmite la leishmaniosis en Perú. En Perú lo transmite la luxomia, ¿sí? Que es un mosquito, ¿sí? En el otro lado es una mosca, acá en Perú es un mosquito. Y ese es el que transmite la leishmania. Por estar involucrado nuevamente un artrópodo, entonces es una enfermedad metaxénica. ¿Se entiende? ¿Ya? La enfermedad metaxénica son aquellas donde son transmitidas por mosquitos. Entonces, ¿la Dirofilaris mitis será una enfermedad metaxénica? Claro, es una enfermedad metaxénica porque hay un vector. El vector tiene que ser biológico.
¿sí? Y el hospedero reservorio tiene que ser un mamífero, entre ellos tiene que ser involucrado el canino o el felino, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre los nemátodos, ¿ya? También hablamos de estos y lo vamos a detallar a continuación. Los fármacos. Acuérdense que los fármacos tienen diferente posología y diferente uso. Ustedes acá ven, no sé si acá se puso, ¿quiénes son los tricocéfalos? Los tricocéfalos, me acuerdo que están en la clase de porcinos. Estaban los tricocéfalos en la clase de porcinos y es el trichuris. El trichuris es un tricocéfalo. Por tener alta resistencia, solamente aquí ponemos la cantidad de droga, ¿sí? Acá no está, acá está tricocéfalo, sí. Acá asterisco, 3 días, se refiere a tricocéfalos, ¿sí? Si tú pones una sola dosis, no te va a funcionar un diferente suelo. Para que te funcione, tiene que ser por 3 días consecutivos, ¿ya? Porque vamos a ver que hay algunos que son más resistentes al fármaco y otros que a una primera dosis ya lo eliminan casi 100%. Eso ustedes lo han llevado en farmacología, ¿sí? En céstodos. Ya lo hemos llevado, hemos dado un inicio de céstodos el primer día de clase. Estamos hablando que los hospederos definitivos pueden ser los caninos o los felinos, ¿sí o no? En este caso, solamente estamos hablando de caninos. ¿Está claro? En el caso de los caninos es hospedero definitivo. El hospedero definitivo, ¿qué alberga? El estadio adulto. Aquí en este cuadro estamos observando los estadios adultos. Todos estos estadios adultos, excepto el Dipilidum caninum, ¿ya? Libera al medio ambiente huevos tipo taenio, ¿sí o no? Dipilidum caninum, ¿qué libera al medio ambiente? Proglótidos. ¿Y dentro del proglótido qué hay? Cápsula ovígera. Y recién dentro de una cápsula ovígera están los huevos tipo taenio. ¿Ya? Entonces, esto es lo que diferencia Dipilidum caninum de los otros céstodos. Todos estos céstodos, sin excepción, se ubican a nivel del intestino delgado. Es igual que estuviéramos hablando en porcinos, ¿sí o no? La Tenersolium se ubica en qué hospedero? El humano. ¿Ya? Igual, todos estos, Echinococcus granulosus, Mucius limitis, Taenia ovis, Taenia dactígena, Dipilidum caninum, se ubica en el perro como hospedero definitivo. Liberan el huevo tipo Taenia y se enfrentan o se encuentran con su hospedero intermediario, ¿sí? El hospedero intermediario, de acuerdo a qué céstodo sea, va a tener predilección por un tipo. Por ejemplo, aquel que tiene predilección por las pulgas, ¿qué céstodo adulto es? El Dipilidum caninum. ¿Ya? El Dipilidum caninum. El único que es consumido por las pulgas es el Dipilidum caninum. O sea, salen los huevos, ya se liberan los huevos de la cápsula ovígera y son consumidas por las larvas de las pulgas. Las larvas de las pulgas consumen el huevo tipo Taenia y a nivel del celoma de la pulga se desarrolla el estadio de cisticercoide. ¿Ya? Cuando el céstodo utiliza un artrópodo, el artrópodo siempre, para cualquier céstodo, siempre va a desarrollar el estadio de cisticercoide. ¿Ya? Céstodo, cuando utiliza un artrópodo como hospedero intermediario, desarrolla el estadio de cisticercoide. Pero cuando no es un artrópodo y es un mamífero, por ejemplo, el Echinococcus granulosus, ¿qué desarrolla en el hospedero intermediario? Quistidatídico. Muy bien. Y este quistidatídico se encuentra en todos los mamíferos, con predilección ovinos-bovinos, ¿sí o no? Ovinos-bovinos. Entonces, un ovino-bovino consume
y este se desarrolla en el hígado, en el pulmón, en el vaso, en el riñón, en la médula ósea, en el cerebro. Tiene diferentes formas de ubicación. Con mayor predilección en rumiantes, pulmón, hígado. ¿Ya? Después, multíceps. ¿En qué hospedero se desarrolla? ¿En qué hospedero intermediario? En el ovino. En el ovino tiene predilección por el ovino, porque en el caprino el estadio larvario no va a estar localizado a nivel del cerebro, sino el estadio larvario va a estar localizado a nivel del subcutáneo. Y en el humano también se localiza a nivel subcutáneo, o sea que solo en el ovino su localización es a nivel del cerebro, ¿ya? El cronuro cerebral. Taenia y atígena. ¿En qué hospedero, a qué hospedero va a infectar? Taenia y atígena tiene predilección por ovinos caprinos, ¿sí? Principalmente, nuevamente, ovinos. ¿Y dónde se localiza el Cisticercus tenuiculis? En mesenterio, en peritoneo, en hígado. No dentro, sino fuera del hígado, en partes externas del sistema digestivo o anexos. ¿Se entiende? Voy a ver, vesículas, dice un cisticercus. ¿Se da el tamaño del cisticercus celulosae? No. Se llama cisticercus sin importar el tamaño. Puede ser desde medio centímetro hasta 5, 6, 7 centímetros. Se llama cisticercus porque dentro de cada vesícula hay un solo protoscólex. Esa es la característica de decir que es cisticercus. ¿Se entiende? Si yo veo una vesícula, sin importar el tamaño, un solo protoscólex, entonces diré que es cisticercus. Cuando yo digo quiste hidatídico, porque sé que dentro de ese quiste hay millones y millones de protoscólex y que cada grupo de protoscólex están protegidos por una vesícula. Entonces el quiste está lleno de vesículas y dentro de cada vesícula hay millones de protoscólex. ¿Sí? ¿Por qué diré que es cronuro cerebralis? Porque es una vesícula con protoscólex libres. No hay uno, sino hay 10, hay 20 y yo los veo. Es una vesícula sin importar el tamaño con varios protoscólex, ¿sí? Que se pueden contabilizar. En cambio, en quiste hidatídico yo no puedo contabilizar. ¿Se entiende? Y Cisticercus ovis, que le corresponde tener ovis, que no es común en Perú, y lo puedo encontrar a nivel del músculo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora? Es como decir Cisticercus bovis, ¿no? Cisticercus bovis es semejante a Cisticercus ovis, pero acá en Perú no existe o no está reportado. Así que si ustedes encontraran Cisticercus en ovinos, tendrían que reportarlo. ¿Sí? En felinos. Me dicen la hora, por favor, que no tengo hora. Seguimos. En felinos, ¿qué estadio adulto desarrolla? ¿No hemos considerado ahí que nos falta? ¿Qué es esto que nos falta en estadio adulto? Arriba, pues, hombre. ¿Qué nos falta? ¿Qué estadio adulto? Dipilidium canino. Sí, también afecta a felinos. El propio de felinos es Taenia taeniformis, ¿sí? Taenia taeniformis, y que desarrolla el Cisticercus fasciolaris o antiguamente llamado estrobilocerca. Ustedes se dan cuenta en su muestra, venía un hígado y ustedes veían un puntito, pero no se dieron que a un costado había un estrobilocerca, ¿o sí? Salía como un nematodo de este tamaño. De esa pequeña vesícula salía un estadio larvario de ese tamaño. Por eso antiguamente, como parecía un estadio larvario de Diphyllobotrium, lo llamaron estrobilocerca. ¿Sí? Pero actualmente, como forma un quiste, se llama Cisticercus fasciolaris. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cuál será el periodo
periodo prepatente de cada uno de estos parásitos. Varía, será de 2 a 4 meses. Supuestamente todos los cestos tienen un periodo prepatente de 2 a 4 meses. Pero en caninos y en felinos los periodos prepatentes varían. ¿Sí? Que van desde 21 días hasta 48 días. ¿Y qué parásito tiene 21 días? ¿Cuál? Todavía no hacen, ¿cierto? Dipilidium canino. ¿Y cuál es que va más extendido? Echinococcus granulosus. ¿Sí? ¿Ya hemos hecho Echinococcus? Sí, ¿no? Sí, ya hemos hecho. ¿O no? Sí hemos hecho. ¿Ya? Entonces, lo vamos a volver a ver y supuestamente ya sabes. Entonces, en este punto tienes que memorizar. ¿Lo hemos hecho? Esas son las formas parasitarias que hemos visto. Taenia, hemos visto. Elynolepis sp, hemos visto, ¿sí o no? ¿Sí? Diphyllobotrium, hemos visto en su estadio. Estos dos hemos visto en lámina y fijado. Dipilidium caninum se ve de esta manera como cápsula vígera o paquete de huevos. ¿Sí? Liberando se diferencia del huevo tipo Taenia. Su estructura no presenta tantas estriaciones marcadas como lo presenta Taenia. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces es fácil el diagnóstico de cada estadio de cesto. ¿Por qué no ponemos aquí Taenia multicet, Echinococcus granulosus, multicet? ¿Por qué no lo ponemos? Porque el huevo es el mismo. ¿Sí? Para saber las diferencias, ¿saben lo que hacen los taxónomos? Miden la distancia entre cada gancho. ¿Sí? ¿Y ustedes podrían hallar la distancia entre cada gancho? No, es difícil. Por eso, al momento de hacer necropsia y al momento de fijar cada pronóstico, puedo dar. Oye, ¿ahí termina? Sí. Ah, la otra parte del escritorio. ¿Qué? ¿Cuál es? Empezaremos con el tacho. Vamos a hacer dipilidium. ¿Sí? Ya. Esto lo hemos visto en práctica, ¿sí o no? Igualito. El rosario, acá hay un... ¿Qué hay por acá? Un doxógrafo. Sí, hemos visto la forma de los... Eso es lo característico, que algunas veces se ve esta forma cuadrada, ¿sí? Los estadios inmaduros, ¿de acuerdo? Dime. Acá, porque están viendo el tamaño. Este, por ejemplo, en Diphyllobotrium, ustedes han recibido una muestra no antigua, donde no se puede apreciar a simple vista el órgano reproductor central. ¿Sí? Ya, acá. Dipilidium caninum. Hospedador definitivo, ya hemos hablado, los caninos, hospedador intermediario, la pulga. ¿Pueden ser los piojos? Según ustedes leen los libros, están los piojos. Los piojos masticadores. Pero ¿cuándo ocurriría eso? Cuando son pupas. Si yo digo que las pulgas, las larvas comen los huevos, pero en este caso, ¿cómo comen los piojos a los huevos? ¿Cómo pasa?
A ver, ¿quiénes se acuerdan? Porque está en la literatura que los piojos también pueden transmitir difteridium caninum. Son ninfas, nunca lo encuentro en el suelo. Siempre está permanentemente en su hospedero. ¿Cómo es? Acuérdense, casi todo el salón, casi el 70% teniendo perros. Y casi del 70%, un 30%, sin exagerar, ha tenido difteridium caninum. ¿Sí o no? Ha tenido, o tiene, y seguirá teniendo. ¿Por qué? Porque tiene pulgas, ¿sí o no? Si tu perro tiene pulga, tienes una alta probabilidad de tener difteridium caninum. ¿Ya? Entonces, el difteridium caninum afecta a animales desde qué edad? ¿Desde qué edad? Miren, no, adultos, no son adultos. Cachorros llamamos 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. ¿Desde cuándo puede iniciar un perro? ¿Desde cuándo para ustedes podría tener un perro difteridium caninum? Desde que tiene pulga, desde que nace tiene pulga. Entonces a los 47 días va a tener difteridium. 6 meses. Si ustedes ven, ustedes saben el ciclo de vida de un perro, ¿sí o no? Saben que es sin dientes, saben que no muerde, ¿sí? Desde que empiezan a comer, salen sus primeros dientes, desde ahí podrán comer las pulgas. Pero tiene que comer el perro las pulgas, ¿sí o no? Tiene que ingresar la pulga al organismo del perro porque se encuentra en el xiloma. Entonces, a partir de 2 meses y medio, 3 meses, ¿sí o no? Nace, pero no se va a infectar inmediatamente, sino se va a infectar desde que empieza a tener dientes y pueda romper, ya, pueda romper el xiloma, ¿sí? Para que se libere el estadio del cisticercoide. La misma puede ser, el extremo es que sí me dicen desde los 2 meses, doctora. ¿Por qué? Porque la madre lame a la cría y la cría ya puede ingerir las pulgas, pero las probabilidades son muy bajas. Entonces decimos desde los 3 meses se han reportado casos perros con difteridium caninum, ¿sí? Desde temprana edad, unos 6 meses, 7 meses, ¿sí? Contra más edad tenga, mayor carga parasitaria de difteridium caninum. La carga aumenta, ¿sí? Entonces yo veo que el perro tiene pulgas y con el tiempo va a tener difteridium caninum. ¿Cuáles son los signos clínicos que me evidencian difteridium caninum? ¿O cómo te has dado cuenta que tu perro tiene difteridium caninum? Uno es plutonal, muy bien. ¿Qué más? Ya, la presencia de pulgas, pero yo veo pulgas y no me preocupo porque digo, cada semana baño a mi perro con amigo, antipulgas. Así es. ¿Cómo me puedo dar cuenta que el perro tiene difteridium? Bota las heces con los proglótidos, muy bien. ¿Qué más? No me he dado cuenta de las heces, nunca. Otro que me evidencie que tiene difteridium caninum. Muy bien, Calero. Proglótidos alrededor de la región perianal, pegados a los pelos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que siempre hay proglótidos que se quedan pegados a los pelos. Es en ese momento que el piojo, como se alimenta de detritos celulares, puede consumir los proglótidos desecados que contienen huevos. Claro que sí, ¿sí? Por eso en ese momento sí va a ser positivo un piojo que es parásito permanente, no parásito temporal. Ahí está la probabilidad de que ellos sean positivos a difteridium caninum, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los signos que yo voy a evidenciar? Me falta uno. El prurito anal, alopecia, periursuto va a ser. Periursuto, no vamos a tener alopecia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más?
Anemia. La anemia no va a ser marcada, solamente va a registrar una anemia leve, casi imperceptible. ¿Sí? Pelo hirsuto, ¿no? Pelo opaco, como dicen algunos. ¿Qué más? Arrastre, ¿sí o no? Se soba. Tú vas a ver que tu perro se arrastra en los miembros posteriores. Pero eso no es el prurito, ¿no? De ahí ocasiona el prurito anal. Una de las características es que cuando hay difiridium caninum, te habíamos dicho que muchas veces tú te das cuenta que tienes una tenia, ¿por qué? Porque los proglótidos quedan colgando, ¿sí o no? Y los proglótidos tienen movimiento, ¿sí o no? Entonces, cuando los proglótidos quedan, ¿el perro qué hace? Se empieza a sobar y se empieza a arrastrar. Y cuando los proglótidos van saliendo, porque muchas veces salen disgregados, entonces van moviéndose a las paredes de la región perianal hasta llegar a los pelos y ahí se quedan pegados. No es porque ya ha salido el proglótido y siga pegando y pegando y pegando, no. Sino que también pueden salir los proglótidos uno por uno e irse arrastrando por la piel del animal, ¿sí? Entonces, ahí donde hay el arrastre del animal. Es una de las características diferenciales entre Toxocara canis y Dipilidum caninum. ¿Ya? Yo voy a saber que es Dipilidum caninum por el arrastre, por el pelo hirsuto y por la observación del proglótido. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué haría entonces? ¿Qué tratamiento aplicaría? ¿Qué aplicaría? ¿Fipronil para quién? Para los preintermediarios. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad hago eso? Para que el perro no ingiera las pulgas. Claro, para que el perro no ingiera las pulgas, porque si yo voy a aplicar un antiparasitario para el periodo definitivo, al cabo de cuántos meses voy a tener el mismo cuadro de Dipilidum caninum. Al cabo de 2 meses, ¿sí o no? En 2 meses, nuevamente mi animal va a estar eliminando proglótidos al medio ambiente. Entonces, de nada me va a servir desparasitar con qué producto. Pero si está con una alta carga de parasitaria, tiene que hacerse cada 2 días, creo. ¿De qué? Cuando está en un parásito. Estamos hablando que el tratamiento es en conjunto. Para estos parásitos, que el mejor producto es el fipronil hasta ahora, combinado con otros que se actúan, que inhiben el crecimiento, ¿no? El inhibidor de crecimiento, que ya hemos hablado la semana pasada. Y el otro es también eliminar al cesto. ¿Y con qué elimina el cesto? Ivermectina es un cesto, hijo. Los benzimidazoles, ¿qué acción tienen? Acuérdense que el febendazol sí funciona. No les voy a decir que no funciona. Sí funciona. Pero su margen de acción es menor que el de Praziquantel. Sí, es como decir para la fascia hepática. El febendazol, el rafoxamida funciona. Pero entre ellos, si yo lo enfrento con un triclavendazol, ¿quién funciona mejor? El triclavendazol. Entonces es lo mismo para el cesto. Yo pongo febendazol y Praziquantel, ¿quién funciona mejor? Va a funcionar el Praziquantel, ¿sí? Entonces tienen que saber qué debo usar. Entre ellas, la segunda opción no será el febendazol, sino será la niclosamida, ¿sí? Esa va a ser la segunda opción como antiparasitario, pero lamentablemente la niclosamida no es usado comúnmente en animales menores, ¿sí? Es más los benzimidazoles y el Praziquantel. ¿Ya? Hasta que nos